Soy el observador silencioso. Y hoy los invito a detenerse conmigo en uno de esos episodios que estremecen a Colombia, donde la justicia y la política parecen caminar por senderos que se cruzan y se confunden. La Corte Suprema ha ratificado la libertad de Álvaro Uribe Vélez, una decisión que no solo levanta aplausos en unos, sino también heridas abiertas en otros. No se trata de un simple fallo jurídico, sino de un acontecimiento que refleja el pulso de un país dividido entre la admiración y el rechazo a uno de los personajes más poderosos de nuestra historia reciente. Hoy no hablaremos solo de un expresidente, sino de un símbolo que encarna amores, odios, esperanzas y temores. Y en esta crónica, donde las sombras de la política se mezclan con los ecos de los tribunales, intentaremos descifrar si la libertad de Uribe es una señal de justicia o un recordatorio de que en Colombia la impunidad nunca deja de rondar. Para entender la magnitud de esta decisión, debemos retroceder en el tiempo. Álvaro Uribe Vélez, 2 veces presidente de Colombia y figura central de la política en las últimas 2 décadas, no ha estado exento de polémicas ni de señalamientos. Su nombre ha estado vinculado a investigaciones por supuesta manipulación de testigos, un proceso que marcó un antes y un después en la historia judicial del país. Fue en 2020 cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención domiciliaria, un hecho sin precedentes para un expresidente colombiano y que generó un terremoto político. A partir de allí, se abrió una batalla jurídica donde cada audiencia, cada fallo, se convirtió en un capítulo cargado de tensión y morbo mediático. Desde entonces, las estrategias de la defensa y los reveses de la fiscalía tejieron una trama que mantuvo a la opinión pública expectante, con la sensación de estar presenciando un juicio que no era solo contra un hombre, sino contra un símbolo del poder político en Colombia. La historia tomó un giro aún más tenso cuando la jueza Sandra Heredia asumió un papel crucial dentro del proceso. Sus decisiones, cuestionadas por unos y respaldadas por otros, pusieron a Uribe en el ojo del huracán judicial. Cada providencia, cada interpretación de la ley, fue escrutada al detalle y presentada como evidencia de un sistema que, según algunos, buscaba un juicio ejemplar contra el expresidente. La Corte Suprema, en paralelo, oscilaba entre la firmeza de sus decisiones iniciales y la presión constante de una opinión pública polarizada. Lo que para muchos era la garantía de la independencia judicial, para otros no era más que un intento de ajustar cuentas políticas. Y allí, en medio de recusaciones, tutelas y apelaciones, emergió una narrativa cargada de suspenso. ¿Estaba la justicia actuando con imparcialidad o se había convertido en un escenario de guerra donde los jueces eran piezas de un tablero mucho más grande y peligroso? El fallo que dejó en libertad a Álvaro Uribe Vélez no pasó desapercibido en la opinión pública. Para sus seguidores fue una victoria de la verdad, un respiro después de años de señalamientos y procesos que calificaban como una persecución política. En redes sociales estallaron los mensajes de júbilo, comparando la decisión con un triunfo histórico de la democracia. Pero al otro lado del espectro, miles de voces denunciaban lo contrario: impunidad, favoritismos y un sistema judicial arrodillado ante el poder político. El país se partió en dos, como tantas otras veces, entre quienes gritaban libertad y quienes exigían justicia. En las calles, en los programas de opinión, en cada conversación cotidiana, el nombre de Uribe volvía a convertirse en sinónimo de división nacional. Y mientras unos celebraban con banderas, otros sentían que el reloj de la justicia había retrocedido peligrosamente, dejando un sabor amargo y una herida abierta en la memoria colectiva. En medio de ese torbellino apareció la voz más esperada, la del abogado Jaime Granados, defensor de cabecera del expresidente. Con tono firme y calculado, pronunció una frase que rápidamente se convirtió en titular. El tiempo nos dio la razón. No era solo una declaración jurídica. Era un mensaje directo a los críticos de Uribe, a los jueces y a la sociedad entera.
Con esas palabras, Granados buscaba instalar la idea de que la justicia había confirmado lo que su defensa sostenía desde el principio, que su cliente era víctima de un proceso injusto. Sin embargo, la frase resonó como un eco incómodo. Para muchos no significaba justicia, sino una muestra de cómo el poder puede moldear los veredictos. Granados no se limitó a celebrar. También recordó que en su momento recusaron a la jueza Sandra Heredia y afirmó que la historia terminó dándoles la razón. Sus palabras estaban cargadas de veneno político. No era solo un alegato de defensa. Era un golpe simbólico contra quienes se atrevieron a poner al expresidente en el banquillo. Así, su intervención no apagó la polémica, la avivó aún más, convirtiendo el fallo en un combustible nuevo para el eterno debate entre justicia y poder en Colombia. Jaime Granados no es un abogado cualquiera. Es un estratega curtido en las grandes batallas judiciales, alguien que entiende que los tribunales no solo se ganan con códigos y artículos, sino también con narrativa y poder mediático. Cada una de sus apariciones públicas está cuidadosamente calculada para enviar un mensaje político tanto como jurídico. No habla solo para los jueces, habla para el país entero. En el caso de Uribe, su papel ha sido mucho más que el de un defensor. Ha sabido tejer una imagen de su cliente como víctima, presentar cada fallo favorable como triunfo de la verdad, y convertir cada revés en un ejemplo de persecución. En ese tablero de ajedrez, Granados mueve piezas con precisión quirúrgica. A veces retrocede, a veces ataca, pero siempre con un objetivo claro: mantener a su cliente fuera de prisión y al mismo tiempo alimentar la narrativa de un hombre injustamente perseguido. Y es allí donde radica su verdadero poder, porque Granados no solo pelea en estrados, también juega en la arena de la opinión pública, donde los juicios se libran antes de que los jueces dicten sentencia. En su declaración, Jaime Granados también dejó caer una pieza clave: la posibilidad de que la Corte Constitucional revise la tutela presentada en el proceso. Lo dijo con calma, casi como restándole importancia, pero cada palabra estaba cargada de estrategia. Explicó que se trata de casos excepcionales, de situaciones extraordinarias que rara vez llegan a estudio. Sin embargo, en Colombia, lo excepcional a menudo se convierte en regla cuando los poderosos están de por medio. Ese pequeño resquicio legal puede transformarse en una puerta gigantesca que mantenga abierto el debate indefinidamente. Granados lo sabe, y por eso lo menciona. No es un simple detalle jurídico. Es una advertencia al país y a los críticos de su cliente. En el fondo, la tutela es la carta bajo la manga, el recordatorio de que el proceso nunca está realmente cerrado y de que en cualquier momento la historia puede girar en otra dirección. Así, lo que se presenta como una garantía del sistema judicial termina siendo percibido por muchos como la excusa perfecta para prolongar una batalla que parece no tener final. Mientras tanto, en las calles de Colombia, un ciudadano común enfrenta una justicia mucho más dura y despiadada. Para el hombre de a pie no existe la posibilidad de tutelas selectivas, ni defensores mediáticos de alto calibre, ni ruedas de prensa que conviertan derrotas judiciales en victorias simbólicas. El colombiano promedio, cuando es señalado, carga con el estigma desde el primer día y rara vez logra que los tribunales lo miren con lupa. Allí donde Uribe cuenta con una defensa que mueve las fichas de la política, el ciudadano raso enfrenta expedientes olvidados, audiencias aplazadas y sentencias que se sienten como una maquinaria aplastante. La diferencia es brutal. La justicia, que debería ser ciega, parece abrir los ojos para distinguir entre poderosos y anónimos. Y es aquí donde la opinión pública se enciende, porque mientras unos caminan libres gracias a tecnicismos y excepciones, otros se pudren tras las rejas sin que nadie alce la voz. Esa doble balanza es lo que más indigna. Un país donde la ley se convierte en un traje a la medida para unos y en una camisa de fuerza para otros. El país quedó fracturado tras la decisión. Para algunos, la confirmación de la libertad
de Álvaro Uribe fue una prueba de que la justicia todavía funciona, un respiro en medio de un proceso desgastante que se ha extendido por años. Para otros, en cambio, fue la evidencia más clara de que en Colombia la justicia no es igual para todos, que el poder y los apellidos pesan más que las pruebas. En redes sociales ardieron los comentarios, unos celebraban con euforia, mientras otros gritaban indignados por lo que consideraban un golpe a la credibilidad del sistema judicial. La división se hizo evidente en tertulias, noticieros y cafés de barrio, donde cada quien interpretaba el fallo desde sus propias heridas políticas. En un país acostumbrado a vivir polarizado, este episodio se convirtió en una chispa más que alimentó la hoguera de la desconfianza. Y así, lo que para unos fue triunfo de la verdad, para otros fue la consolidación de la impunidad. Esa fractura no solo habla del caso Uribe, habla de la Colombia que somos, una nación partida en dos, donde cada sentencia judicial es también un juicio moral y político. Al final, la historia de Álvaro Uribe y sus batallas judiciales se convierte en un espejo incómodo de Colombia, un país donde la justicia parece caminar entre sombras, donde cada fallo divide más que unir, y donde el ciudadano común observa impotente cómo los poderosos siempre encuentran salidas. El caso no termina aquí. La tutela, las estrategias legales y la narrativa política garantizan que esta crónica aún tenga capítulos por escribirse. Pero lo que queda hoy es la sensación de un sistema que no logra ser imparcial, que se dobla ante los nombres grandes y se endurece con los débiles. El observador silencioso, en medio de este relato, solo puede dejar una pregunta que resuena como un eco. ¿Vivimos en un país donde la justicia realmente existe, o estamos atrapados en un laberinto de impunidad disfrazada de legalidad? Esa pregunta no la responden los jueces ni los abogados. La responde la conciencia colectiva de una nación que parece condenada a vivir entre la esperanza y la desconfianza. Y hasta que no se resuelva, cada fallo seguirá siendo mucho más que un trámite judicial. Será el reflejo de lo que somos como sociedad. Yo solo observo y digo suscríbete a mi canal para más actualidad. Hasta pronto.